Con un minuto, bueno, vamos a llegar casi al final de esta mesa con Emilio Álvarez y Casa, del Frente Cívico Nacional, e Israel Zamora, morenista. Déjame preguntarte, Israel, si no se aprueba la reforma al Poder Judicial, ¿qué ves? Pues nosotros creemos que se va a aprobar, Azucena. La aprobación, hay que recordar, que implica no solo las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, las 2/3 partes del Senado, sino la mayoría de las legislaturas locales. Eso implica que 977 legisladores estarían votando a favor de una reforma constitucional, 977. Por eso resulta absurdo, inverosímil, la situación que está realizando 2 o 3 jueces de distrito para suspender el proceso, ¿no? Que también es otro tema muy largo, pero lo que nosotros creemos es que esa suspensión no es constitucional, no es legal, hay una causal de improcedencia prevista por la ley de amparo, porque no se afectan los intereses jurídicos de los quejosos, que en este caso son algunos magistrados, en el aspecto de que hay una causal de improcedencia que establece que cuando eso sucede se debe desechar la demanda. Entonces el proceso legislativo del 72 constitucional va a seguir, se va a aprobar y en las próximas semanas tendremos ya un poder judicial reformado desde la Constitución. ¿Es Yunes? Puede ser cualquiera, necesitamos que uno de la oposición se convenza de que esto es lo mejor para el país. ¿Qué pasa si se aprueba la reforma, Emilio? Mira, yo agradezco que Claudia Sheinbaum, a diferencia de lo que dice mi querido amigo Israel, sí esté entendiendo lo que mandan los mercados. No es superficial el tema. Tan es así que ella a los pocos tiempos le pidió al reelecto secretario de Hacienda y ella misma trata de mandar mensajes de estabilidad. Pero como ha seguido avance con esta salvajada, pues claro que hay una profunda incertidumbre. Y eso no es un tema menor. Ella no va a poder lograr el objetivo de crecimiento compartido si nos vamos a un escenario de esta reforma judicial. Hay una enorme preocupación. Ya todos los analistas han hablado de cómo se están llevando los recursos del nearshoring a Texas y a otros lugares. No se está dando la inversión en México, se va a Costa Rica, se va a Brasil. Sí vamos a tener un problema severo de crecimiento económico. Yo hablaba ayer con la gente, fui de las miles de personas que fuimos ayer, me dio mucho gusto porque cuando ya la avanzada de trabajadores judiciales había llegado al Senado, sí, cómo no. No habíamos ni salido nosotros, el Frente Cívico Nacional fuimos hasta atrás. Y eso habla también de la pluralidad que existe en el país, que de manera ilegítima Morena tiene y quiere construir con la sobrerepresentación. No estaríamos en esta discusión si no hubieran hecho la maniobra ilegítima de la sobrerepresentación. Y eso lo vamos a decir todo el tiempo. Vamos a apoyar a los 43 senadoras y senadores que representan la pluralidad de este país, que representan la necesidad de discutir con inteligencia y solvencia, porque la reforma judicial que presenta López Obrador tiene todo menos el camino de la justicia. Lo que tiene es el camino de la venganza y la voracidad. Claro que el Poder Judicial requiere actualizaciones, por supuesto, pero es increíble que no se toque nada a las fiscalías, que es la ecuación más complicada en términos de lo que pasa en justicia. El 80% de los delitos son a nivel local y no se dice nada. Entonces, hay temas muy críticos de esta reforma que ni siquiera se tocan, porque lo que se quiere es el agandalle del Poder Judicial y que una fuerza política, un proyecto, controle a los 3 poderes. No, en este sexenio, lo que ha venido sucediendo es, y lo han dicho ya los ministros, esos que López Obrador decía que eran sus empleados, que como no regresaron la Guardia Nacional a la Sedena, vino la venganza. Dos cosas. El día de ayer presenta la ministra Norma Piña 2 documentos, uno de ellos que no dice quién lo generó. Se da a entender que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que es la posición, pero eso dicen los logos que aparecen en el documento, pero si tú lo analizas nunca dice quién lo hizo. Bueno, ya con los logos no es suficiente. Pero ¿quiénes participan en la reunión? Llama mucho la atención que ni siquiera la mayoría de los ministros hayan estado acompañándola como para respaldar esas 64 propuestas. Te recuerdo que la anterior la presentó solo Saldívar. 4 de 11. La anterior, había 4 de 11. Israel, ¿te acuerdas Entonces, la que votamos? No es una propuesta desde la Suprema Corte que ¿Te acuerdas la que presentamos? Que se hizo, que se la presentó solo Saldívar, ¿solo Saldívar? La propuesta de ayer, a lo que vamos, es tardía y además no refleja la posición de la Suprema Corte, solo de Norma Piña y otros. Es falso, que son falso, es de la mayoría. Eso es, aunque les ¿dónde pese, estaban? ¿Por qué no estuvieron ahí respaldando la mayoría? Lenia Batres, ¿dónde estaba la empleada del presidente? Estuvo Luis María Aguilar.
y la González Alcántara representación Carrancá de la y ella. mayoría. Solo 4 de los 11, Azucena. Eso llama la atención. Eso les Segundo, puede tanto, no. que ustedes no Lo que controlen la estamos Suprema. diciendo, Eso es lo que les puede. documento que presenta 2 documentos, uno que se llama Reforma Integral al Sistema Judicial, que nosotros creemos que sí se debe reformar. El primer paso es reformar el Poder Judicial y luego le entras al sistema judicial, que es diferente. Y ahí mismo hacen mención de un documento increíble, yo creo que se les pasó, en donde una de sus fuentes de ese documento que se presentó ayer es de México Evalúa, en donde viene una encuesta, Azucena, en donde 7 de cada 10 personas consideran que los jueces son corruptos, solo por debajo de los agentes de tránsito. Y pregúntale a la gente qué piensa de los senadores. Tú y yo según fuimos ese- senadores. según- Tú y yo fuimos sí, senadores y la según ese mayoría de la documento- gente según ese piensa que documento, somos unos mira, corruptos. según ese documento Eso quiere que decir, presenta a ver, el Poder contéstame, Judicial, es que no me dejas. Déjame plantearte la pregunta. A ver. ¿Por qué una encuesta dice que los senadores son corruptos? ¿Tú eres corrupto? No, mira, te voy ok, a decir gracias. algo. Te voy a decir algo. Es que La ese es el percepción tema. es importantísima. Pues sí. La percepción es importantísima. Tú Y y yo esa fuimos encuesta senadores. es de la percepción de corrupción. Y lo que dice ese documento que presenta la propia Suprema Corte de Justicia como una de las fuentes para documentar el documento de ayer, dice que 7 de cada 10 consideran que los jueces son corruptos solo por debajo de los agentes. Mira, si vienen fiscalías y están por debajo. recordarte. Eso es importantísimo. Déjame recordarte la propuesta judicial que ustedes presentaron a medio término de nuestro mandato, que por cierto tu colega de partido entonces, porque del PRD te fuiste al Verde, y Raúl Bolaños presentó una modificación, un transitorio, para que Saldívar inconstitucionalmente y los propuestos en el Consejo de la Judicatura por López Obrador extendieran su mandato 2 años. Ustedes nos dijeron que esa reforma iba a ser la panacea. Tú la votaste a favor. 3 años después, como que esa reforma ni existiera, no se hace encargo. Y esta propuesta del Poder Judicial, por supuesto que hace una crítica y una autocrítica. Eso es lo que te invito a que leas. Y el problema no es que no se necesite un cambio. Lo que no se necesita es dinamitar el Poder Judicial y que se genere una lógica política de control de este gobierno. Lo que quieren es arrodillar a los jueces. Ahí está lo que pasó en el Tribunal Electoral. Ustedes controlaron el Tribunal Electoral de diciembre. Ahí está lo que pasó en el INE. Ustedes se metieron a controlar y por eso tienen la sobrerepresentación. Los únicos que pretendieron controlar al Tribunal Electoral fueron aquellos que se reunieron en una cena en diciembre, el 12 de diciembre, en la casa del ministro González Alcántara Carrancá, y fue la presidenta Norma Piña en complicidad. Porque es eso, una complicidad con Alito Moreno, presidente del PRI. Esos son ustedes las controlaron acciones el que Tribunal realmente Electoral, pretendieron controlar. Y por eso no quisieron nombrar a los 2 ministros que faltaban. Hubo una omisión de Morena en el Senado. Se van a elegir en el 2025 por el voto popular. Cínicamente. No hay mejores manos en cuáles dejarlas que en el pueblo de México. El Senado, que elija con la esas mayoría dos de vacantes, Morena, el Verde y el PT, cínicamente no incurrió en omisión legislativa. Fue fraude a la Constitución. Y ustedes fueron partícipes de eso, no solo del Tribunal Electoral. Hay que decirle a la gente que nos escucha que constitucionalmente hubo los magistrados electorales para declarar constitucionalmente cometieron un fraude porque se abstuvieron de hacer designaciones, más de 100 designaciones de jueces. Nos fuimos a un proceso electoral con autoridad incompleta porque ustedes la querían controlar y eso fue lo que pasó. Y por eso tienen la sobrerepresentación. Si no fue de gratis, es falso. No fue de gratis. Ellos mismos eran los que decían que el INE no se toca y que las instituciones no se tocaban. Claro, pues esas instituciones las tocaron hasta el fondo, carnal. En la Constitución y en la ley fueron las que decidieron. Las tocaron hasta el fondo. Se metieron con una consejera presidenta que nombró a puros cuates de directores y no nombró a directores ejecutivos. Una característica de la derecha es la incongruencia y hasta la hipocresía, ¿no? Porque por un momento cuando les conviene dicen una cosa, evidenciar el atasque autoritario que tu gobierno y tu partido están haciendo. Eso es lo que pasa. Si Morena tiene 2/3 partes y logra esta reforma con más de 977 legisladores que se necesitan, es porque el pueblo de México nos dio los votos, confía en nosotros y esa reforma se va a lograr. ¿Confías que así sea? Por el pueblo de México. Yo estoy seguro que la próxima semana tendremos reforma aprobada. Pues esta semana, en el Congreso. ¿no? Eso el miércoles. Me refiero, el miércoles queda aprobada. Mañana pasa primera lectura, pero me refiero la próxima semana. Y van a tener a alguien que va a brincar de la oposición a Morena. Va a ser muy bueno el programa el próximo lunes. Uf. Va a ser muy bueno. Porque, ya está cerrado que viene, ¿verdad? Sí, va a ser muy bueno porque me gusta mucho el emplazamiento tuyo, Susana. Vamos a ver si hay la oposición que el momento requiere. Yo me quedo con esa idea. Y también lo que creo es que Morena
está en un proceso de descomposición y regresión, que tienen una narrativa maravillosa, pero una realidad de corrupción política que es realmente vergonzosa. Se equivocaron con que el presidente se iba a reelegir eternamente. Se equivocaron con que decían que iban a ganar las elecciones y quién sabe cuántos estados, minutos antes de que saliera la presidenta consejera de línea a decir, no es cierto, ganó Morena. Se equivocaron también con las decisiones de la moratoria legislativa, se van a equivocar también con la moratoria judicial que implementó la misma derecha y se van a implementar, por supuesto, se van a equivocar con esta reforma que sí se va a lograr. Pues el próximo lunes lo El veremos. lunes lo vamos a ver. Gracias, Emilio. Gracias Israel. Emilio Álvarez y Casa. Israel Zamora. Gracias, Emilio. Regresamos. Un gusto. Un gusto.